como cada semana estamos comenzando una nueva edición del programa Imago Mundi a las pantallas de Canal 2, como siempre junto a Armando González y saludando ya definitivamente a Francisco. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis. Aquí estamos de nuevo volviendo a trabajar en conjunto con este equipo humano que permite de una u otra forma vincular todo lo que es el desarrollo de esta hermosa provincia. Oye, bienvenidos a los telespectadores, buenas noches a toda la teleplatea, teleaudiencia de San Antonio, y es como el regreso del hijo pródigo. Nuevamente Francisco Vázquez con nosotros acá. Estamos muy contentos de tenerlo acá, obviamente. Y ojalá que no sea en forma quincenal. No, estamos con compromiso 100% de que vamos a estar todos los días jueves junto a ustedes. Bueno, y de esta forma ya vamos a partir con nuestro programa de hoy, que siempre va a tener invitados con los cuales vamos a conversar muchos temas. Invitados destacados, invitados importantes, que tienen algo que decir respecto de la realidad, de la visión que tienen de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Parte entonces la presente edición de Imago Mundi. Educación y cultura. Y bien, para comenzar nuestro programa, hoy me acompaña un amigo, un destacado psicólogo de nuestra provincia, el señor Raúl Torres Riaño. Raúl, bienvenido a Imago Mundi. Muchas gracias por la invitación, Armando. Raúl, hoy día vamos a tratar un tema que en realidad no es muy agradable de tratar, pero que hay que enfrentarlo. Que como es el hecho del suicidio desde el punto de vista psicológico. Respecto a ese tema, Raúl, ¿qué elementos de juicio tú podrías otorgarnos como para introducirnos en el tema? La verdad, Armando, existen muchísimos antecedentes respecto al suicidio en términos teóricos. Ya desde la teoría psicoanalítica o de distintas teorías se comenzaba a hablar del impulso a la muerte, del tánatos, que Sigmund Freud denomina. El opuesto al eros. Exactamente. Y es un impulso que está en continua lucha con el eros, con el sentido de vida, con el deseo de existir. Son como los opuestos. Exactamente. Es los continuos, los opuestos, el equilibrio que por ahí hablan algunas teorías religiosas. Y filosóficas. Por supuesto, como el hermetismo. Así es, pues. Desde El Kybalión. Usted me dijo, Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. Pero bueno, desde esa área plantean ciertos autores como Otto Rank que el ser humano luego de su nacimiento tendría un sentimiento de estar solo en el mundo y de una u otra forma existe el deseo siempre de poder regresar al útero, al vientre materno. Por tanto, la idea de autodestruirse, autoaniquilarse, existiría. Otto Rank lo considera ese acto suicida como el hecho de poder desintegrarse y volver a lo que era antes, a una sustancia inerte, sin vida. Desde ese punto de vista, bueno, existe muchísima controversia en términos psicoanalíticos porque consideran que la teoría de los impulsos no tiene mucha referencia con el tema del suicidio. Sin embargo, se ha ido aceptando y se considera que existen fuerzas opuestas que conllevan y estructuran la personalidad del ser humano durante su vida. Respecto de lo que planteas tú, Raúl, de la personalidad, ¿existe una personalidad tipo o algún paradigma desde el punto de vista de la personalidad respecto del potencial suicida? A ver, en términos teóricos no existiría una personalidad como tal, específica, una estructura de personalidad que determinaría un posible suicidio. Sin embargo, en la práctica clínica es fácilmente observable ciertos desórdenes de personalidad, que de una u otra forma se denominan clúster B o los trastornos de personalidad borderline o limítrofe, que específicamente son personalidades muy inestables en términos anímicos, afectivos, en temas de las relaciones interpersonales y las vinculares, que frente a algún grado de ausencia o dificultad en ese vínculo tienden a desesperarse y a atentar en contra de su vida por el sentimiento o la amenaza al abandono principalmente, y pueden cometer muchísimos intentos suicidas durante su vida. Bien. Si bien es cierto, no existe una personalidad correcto como tal, pero en la práctica clínica me he podido percatar de eso. En términos de edades, ¿hay alguna edad en que este hecho es más recurrente respecto de otras? A ver, como cronológico. Por supuesto, a nivel etario, se ha descubierto que desde 20 años atrás, los intentos suicidas o los suicidios como tal se provocaban en la edad adulta, de los 35 años en adelante. 35 y 55 años eran las estadísticas que se mantenían. Sin embargo, en la medida que hemos avanzado en el tiempo, la edad de inicio de la ideación suicida, intento suicida, ha disminuido.
Y es por eso mismo que en la actualidad tenemos adolescentes con problemáticas de salud mental y suicidio a muy temprana edad, que de hecho ha sido lo que ha afectado a la zona y nos ha impactado con las noticias esta última semana. Y respecto al género, ¿qué se puede decir? Bueno, existen un sinnúmero de investigaciones que plantean la estructuración de la personalidad en base a un sustrato hormonal, ya que vendría a determinar de una u otra forma ciertas características particulares en cada género. A la vez, en el ámbito de lo genérico, de lo social, lo cultural, la mujer tendría una predisposición mucho más alta a tener ideación suicida o intento suicida. Sin embargo, el hombre habitualmente tiende a actuar más sus emociones. El acting out tiene la capacidad de explotar más fácilmente y llegar a una decisión de suicidio más pronta. Son mucho más impulsivos que las mujeres. Tienden menos a refugiarse en su entorno familiar, en su entorno social, y tienden más a actuar. Y por otro lado, las mujeres, de una u otra forma, más histéricas, entre comillas, son capaces de representar su emoción y con eso también llamar la atención de la gente y lograr una red de apoyo que las pueda contener y no necesariamente llegar a tener un suicidio como tal. Yo recuerdo, no sé, el año pasado, puede haber sido, o hace 2 años atrás, haber leído en la prensa local un hecho, un suicidio que lo encontré, pero espantoso. Fue una madre con sus hijos, 3 niños, si mal no recuerdo, viene de Santiago, va a pasar un día. Es verdad, recuerdo. Y va a Punta de Tralca, aparece por ahí, por ese sector, y se lanza con los niños, con sus hijos, lanza alguno de sus niños, luego se lanza ella con otros. Te digo, o sea, es espantoso, pero por sobre lo espantoso que a uno le puede parecer, ¿qué lleva a esa madre a tomar una decisión tan categórica que no solamente la involucra a ella, sino que también a sus hijos? Bueno, entiendo que son razones que son límites en ese momento para esta madre, pero cabe la posibilidad de decir, ¿qué está pasando? O sea, es complejo poder definir, Armando, la verdad, qué es lo que sucede en la mente de esa persona en ese minuto. Puede existir algún sustrato psiquiátrico de base en decisiones de ese tipo, periodos de disociación. Depresión. Sí, depresión sí, pero en este caso particular de disociación, de periodos de amnesia, en la cual la paciente o la señora en este caso no tiene la capacidad de disociar qué es bueno y qué es malo, y actúa. Y si hubiese tenido tal vez la posibilidad de poder constatar lo que estaba haciendo, los mecanismos defensivos podrían haber actuado y haber reprimido o haber parado la situación que sucedió, que es tremenda. Es difícil poder establecer qué realmente es lo que sucede detrás. Sin embargo, existen algunos factores biológicos, factores genéticos, de tipo familiar, económicos, interpersonales, que de una u otra forma predisponen a que sucedan algunas situaciones de suicidio o intentos suicida, particularmente. Y más antiguo aún recuerdo en Guyana, me parece, un suicidio colectivo con un trasfondo religioso. ¿Cómo se explica ese tipo de atentados contra la vida en un grupo más bien respetable de personas? Por supuesto. A ver, de antes yo te comentaba del Thanatos y el Eros. Este mundo, con todas las exigencias que presenta, ha ido exigiendo que la gente sea tremendamente individualista. Y en ese deseo de no estar solo, se ha buscado el resguardo y la compañía de estos grupos religiosos, políticos, esotéricos, llamémosle como nosotros queramos, y eso ha generado la instancia de ser perteneciente a algo. Y ese grado de pertenencia puede llevar inclusive a actos como tal. Atentar contra la propia vida. Pero por supuesto, solamente por un hecho de sentirse cercano al otro. Evidentemente aquí existen un sinnúmero de otros tipos de pensamientos, estamos en culturas distintas, con compromisos personales diferentes y de una u otra forma tal vez
tal vez con ideales que permiten o ellos piensan que pueden llegar aún más allá. No solamente la vida terrenal es la válida. No sé, sin embargo, puede tener que ver con eso. En lo que se refiere ahora a nuestra provincia, ¿existe algún catastro que se lleve? ¿Existe alguna recurrencia superior de este tipo de episodios respecto de otros sectores? A ver, la verdad existen bastante pocos estudios en Chile respecto al tema del suicidio, porque muchas veces se confunden con otra instancia, sobredosis de drogas, sustancias, psicofármacos, y los intentos de suicidio tampoco son muy fáciles de reconocer en los servicios de urgencia, porque tienden las madres, hablando por ejemplo de adolescentes, a ocultar el motivo de consulta y asumir accidentes o cosas por el estilo que no permiten llevar una estadística muy acabada. Sin embargo, pudimos observar en la prensa esta semana las estadísticas del Hospital Claudio Vicuña en estos primeros 6 meses, que equivalen a 113, parece, intentos de suicidio, que equivalen entre 35 y 56 años, parece. Sí, eso es. Respecto a las estadísticas que son muy superiores a las estadísticas del año anterior. En general, en nuestra provincia, el área de la salud mental es un tema tremendamente delicado, que los servicios de salud, las políticas de salud en este país se están preocupando. Existe un programa de tratamiento de la depresión que podría ser un indicador que genere algún grado de idea suicida, un riesgo, es un riesgo. Tengo aquí algunos datos fresquitos respecto a las estadísticas de salud mental. Me voy a referir a 2 ámbitos que creo que son bastante importantes de considerar, del ámbito de la salud municipal, ¿ya? De ciertos consultorios. En niños, que es algo bastante poco común, pero lamentablemente se está haciendo más conocido, trastornos depresivos en niños de 0 a 9 años, 12 a la fecha, que podría ser poco, pero de estos 12 niños, 3 niños estuvieron hospitalizados en el Hospital Hospital Van Buren, Valparaíso. Porque bueno, tampoco contamos acá con un equipo multidisciplinario infanto-juvenil, ¿ya? De 10 a 19 años, 40 hombres con depresión, niños, 11, 12, 13 años, 142 niñas. En adultos tenemos, bueno, acá se logra observar bastante la diferencia. En las edades menores, ya sea infancia o adolescencia, tienden a consultar mucho más niños por cuadros anímicos, por trastornos conductuales. Sin embargo, pasando ya de la adolescencia a la edad adulta joven, se provoca un cambio importante, en donde la mayor consulta es en mujeres. Tenemos a la fecha 1.712 mujeres con cuadro depresivo, entre leve, moderado y severo. Los casos severos son derivados a instancias de atención secundaria, que acá contamos con un equipo de los Claudio Vicuña, y 130 hombres solamente diagnosticados. Si tú observas estos datos, bueno, tenemos datos enormes respecto a violencia intrafamiliar, acá y maltrato infantil también. Si tú observas las estadísticas de depresión entre hombres y mujeres, 130 a 1.712, bueno, diferencia. Pero los suicidios consumados como tal son mucho más frecuentes en hombres, ¿ya? Por lo que te comentaba, por el raciocinio y la emocionalidad de ellos. Es una situación bastante grave en la que nos encontramos. Hay que considerar que en Chile cerca del 25% de la población, Armando, posee dificultades de orden de la salud mental. Y las políticas de gobierno tienen que ir apuntadas a ese ámbito. Tienen que tomar en consideración ese elemento. Por supuesto. Se cree que el plan Auge incorporará dentro de sus 25 problemáticas, cuando se extienda a 49, va a incorporar también la depresión como un cuadro auge. A lo largo del año, yo me informaba alguna vez por ahí, existen épocas o periodos del año en que aparentemente el suicidio puede ser más recurrente. ¿Qué hay de cierto en eso? A ese ámbito que van en relación al tema de los cuadros depresivos, ¿ya? Y tiene relación con que las personas que durante la primavera permanecen con cuadros depresivos y ven que todo su entorno cambia, florece,
hay más luz, la gente anda contenta, cambia su ropa oscura y abrigada por ropa mucho más delgada, tienden a observarse que de una u otra forma ellos no han cambiado, permanecen opacos, de una u otra forma Grises. con ánimo lábil, y de una u otra forma comienzan a tener ciertas conductas de autoagresión o cuadros de depresión mucho más severos, considerando que un cuadro depresivo son periodos largos de 2 a 6 meses que puede permanecer con depresiones severas. No es una cosa que sea muy cambiante durante el año. Y esto también ocurre en las fiestas de fin de año, por ejemplo. Las despedidas, los duelos. Se rememoran duelos en mucha gente que no están resueltos, pérdidas de familiares conllevan también a intentos o ideas suicidas. Es un tema bastante complejo que podemos de una u otra forma ir observando distintas épocas del año, festividades, cumpleaños, aniversarios de matrimonio, que van generando... Hay evocaciones. Por supuesto. Y generan un daño colectivo, un daño familiar, no solamente la persona que lleva el dolor por dentro, sino que su familia también se ve afectado por toda esta instancia de dolor. ¿Existen estudios respecto de los suicidios en términos de recurrencia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo? Exactamente. Hay una proporción, me imagino. Sí. Existen proporciones. La verdad, los datos certeros no los conozco. Sin embargo, no existe una relación directa con la situación socioeconómica. La situación socioeconómica y los intentos suicidas. En Suiza, países europeos con muy altos estándares de sobrevida y de calidad de vida, existe una altísima cantidad de suicidios en hombres y mujeres. Y eso no tiene que ver con la situación económica. No necesariamente. Por la desesperanza. Ya estamos casi despidiéndonos, Raúl. A modo de consejo, desde tu punto de vista de un profesional, un psicólogo clínico, ¿qué elemento, digamos, padre, la madre o algún familiar o algún amigo son susceptibles de detectar en una persona que pueda estar sufriendo o padeciendo este verdadero calvario vital que se lleva, el que desencadena el suicidio? Existen de una otra forma cosas bastante concretas de las cuales los padres pueden observar en sus hijos principalmente. Un ánimo lábil, mucha lentitud, dificultades de aprendizaje, de memoria, se comienza a afectar la concentración, dificultades somáticas, cefalea, dolores de espalda, desmotivación. Son factores que de una u otra forma son metafóricos respecto a lo que la persona está viviendo dentro de sí. Y evidentemente no nos podemos quedar solamente con observar esas pequeñas dificultades, sino también ser capaces de entregar como familia un espacio de contención y apoyo, de conversación, que a lo largo del tiempo y debido al trabajo que estamos teniendo, nos está generando en el centro de la familia. Eso yo creo que es un factor protector que hemos dejado de lado. Bien, pues Raúl. Interesante, pero ya el tiempo nos ha alcanzado. Te quiero agradecer el haber aceptado la invitación a nuestro programa. Esperamos tenerte en alguna otra oportunidad, pues sabemos que trabajas hasta muy tarde, así que encantado de tenerte acá en Imago Mundi. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Muy bien, partimos hoy con un entrevistado que nos va a hablar mucho de lo que significa la cultura de la bohemia de esta provincia, que de una u otra manera nos involucra a todos. Aldo, ¿cómo estás tú? Bueno, primero, buenas noches, con harto frío. Agradecer la invitación, por supuesto, de este programa Imago Mundi. Y bueno, empecemos de cero. El cuento de la bohemia de San Antonio, hoy en día nosotros sabemos que es bueno para todos. Correcto. Quienes nos dedicamos directa e indirectamente con este trabajo que es re entretenido, pero a la vez también es sacrificado. Uh-huh. En mi caso particular, parte de pasar un poco de historia. Sí. Hace muchos años, bueno, yo empecé con esto de la música, integrando distintos conjuntos folclóricos, conjuntos musicales de distintas líneas, y concretando un poco lo musical.
me dieron ganas, y yo siempre mi idea era tener un bar, un espacio diferente, distinto, Algo propio. Algo propio, por supuesto, Correcto. siempre cantando en muchos lugares, en pub, en la provincia, afuera, en todos lugares. Hasta que bueno, con eso todo un sacrificio, un cuento que ir trabajando duro, que ahorrando, inventando cosas, hasta materializar ese proyecto, que como te digo, el camino no es como muy fácil a veces. No, por supuesto, es que me figuro, por ejemplo, que en el caso tuyo, el pasar, por ejemplo, por etapas, porque yo me he dado Claro, cuenta sí, que sí. tú has evolucionado bastante y Claro. conservas exactamente la misma línea, que eso yo creo que es Claro. lo que te da un matiz diferente. Bueno, y llegó el momento del desafío, y nosotros como Baúl del Cerro empezamos en el gran cerro de Placilla. Éramos unos 7, 8 personas que Ya, trabajamos mira. duramente, e hicimos bastantes recitales y damos un espacio cultural importante para la provincia de San Antonio y para gente que viene también de afuera a visitarnos. Hicimos recitales con el Tito Fernández el Temucano, con Lucho Barrios, con Choen Quinilo, Mira, Eduardo Gatti. o sea, te grandes digo por próceres. Claro, entonces eso tú vas vinculando una relación, aparte de lo comercial, con la gente, con el público, con la gente que te conoce, una cosa más familiar. Correcto. Entonces, pasamos 4 años en el Cerro Placilla y quedamos como muy cortos de hacer cosas, porque a San Antonio le hace falta más actividades culturales, donde hacía falta un espacio donde uno puede asistir a eventos con artistas connotados, por supuesto, a nivel nacional y a nivel internacional. Se presentó una posibilidad con César Jara, un gran empresario, por supuesto, también de San Sí, Antonio. lo conocemos muy bien. O sea, El famoso César. Y bueno, llegamos a un acuerdo comercial, monetario, y Ya. nos fuimos a Yoyo Inmaculada Concepción 491, donde está el Baúl del Cerro. Hoy en día, llame ahora, llame ya. Los días jueves tenemos clases de salsa, viernes y sábado música en vivo. Bueno, aparte de pasar los comerciales. Bueno, y ya hoy en día nosotros nos damos cuenta que hemos generado un espacio muy distinto, diferente a la gente de 25, 30 años hacia arriba. correcto. Nosotros cada día nos esforzamos más Sí. para que las cosas resulten bien, para que la gente se sienta contenta, se sienta en confianza, Mira, tranquila. por sobre supuesto. ese punto final que tú estás diciendo, la tranquilidad hoy en día es algo que es impagable. por A su supuesto. vez también lo que tú entregas dentro de eso es un ambiente tan distendido, tan de relajo, que uno se siente bastante acogido. Es como si uno Claro. estuviera, por ejemplo, En yo la lo- casa, en el living exacto, de tu en el casa. living de la Claro, casa. sí. Tú has dado justo en el clavo. Claro. Y eso en realidad, por ejemplo, con los artistas que tú has traído o ahora último, se denota como una mirada distinta. Que si bien es cierto, a lo mejor donde estaba ubicado antes, estaban también, pero hoy en día, por ejemplo, si ya se toma como una plataforma de mostrar cosas distintas. A mí, por Claro. ejemplo, me encantó ver que se está levantando incluso una nueva sonora para lo que es la provincia, lo que encontré Claro, espectacular. claro. Eso es muy bueno, tu espacio lo abre. Bueno, de todas maneras, nosotros una de las ideas de tener, digamos, el espacio físico, ¿cierto? De tener un lugar donde los artistas de San Antonio, independientemente del género que sea folclorista, porque también ha estado folclorista, y ahora se ha formado una sonora en ritmo tropical, creo que se acuerdan de unos amigos que son músicos, que también tienen su espacio a través del Baúl del Cerro y se dan a conocer. Y hablando un poco de los recitales que nosotros empezamos con Fernando Viergo, que Fernando es un vecino de nosotros Sí, aquí en Santo Domingo, una Exacto. persona pero excelente, musicalmente hablando, y como persona también hemos tenido la oportunidad de compartir muchos momentos agradables en su casa, en el Baúl, etcétera. Y fíjate que él, inclusive, cuando dio su recital, porque con Fernando empezamos a hacer estos famosos recitales de invierno, estuvo como 3 horas en el escenario. Mira, Y normalmente él está 1 hora, 1 hora 10, 1 hora 20 y buenas noches, muchas gracias. Se fumó hasta un cigarro en el Mira. escenario. O sea, esas cosas te dan, te incitan a seguir haciendo este trabajo que nosotros cada día nos vamos esforzando más como equipo. correcto. Ajá, con- En ese sentido, un poco el equipo humano que tú has conformado, que tú has llevado como al menos a tu haber, ha generado incluso también y irradia. Al momento en que tú llegas allá, Ah, no, en un por ambiente supuesto. que es sumamente... Yo te he visto alguna vez. Sí, no. Mira, hemos sido más o menos un poquito así en algunas ocasiones. No, pero de todas maneras yo te digo que es un agrado llegar a un espacio en que tú te puedas sentir sumamente tranquilo. Claro. Y que por otro lado también tú te encuentras con la mitad de lo que significa la gente que tú estás en el Exacto, cotidiano, pero la claro. ves de otra forma. La ve de esta manera. Exactamente. Claro. Ahí la gente, como te digo, conversaba con un amigo que es más barato ir al Baúl del Cerro que ir al psiquiatra, por ejemplo. Claro.
te distiendes, Claro, te porque- logras, por ejemplo, un relajo, Exacto. conversas de otra forma. Ahora, Exactamente. llevándolo, por ejemplo, a lo que es ya un espectro un poco más de la parte empresarial. Ujú. Tú en ese sentido, por ejemplo, en un principio, el dar ese salto, que significó, por ejemplo, tu Desafío espacio físico, grande, claro, sí. eso, por ejemplo, se toma como un emprendimiento. Ujú. Yo creo que para ti, por ejemplo, tomar esa decisión no creo que haya sido decir hoy día me voy. Claro. Tiene que haber sido una situación que tú igual la pensaste, la visualizaste, proyectaste. Claro. Cuéntame un poquito de Bueno, eso. todo el mundo, cuando estábamos arriba en el Cerro Placilla, en el baúl del cerro, Ujú. decía que hay chicos, que tienes que ampliarte. Pero uno va, digamos, en el momento de tomar la decisión, es bueno a lo mejor, o sea, tomar las decisiones se pensó y se hizo. Correcto. Pero también tú tienes que tener un respaldo para. Exactamente. O sea, el desafío es grande, nosotros vimos que a lo mejor al cabo de 2, 3 años, que la gente que se iba, que pucha, que el espacio es muy chico, que hay mucho humo, que no podemos estar tranquilos. Bueno, entonces para eso nosotros tenemos que trabajar. Entonces, para eso, detrás de ese emprendimiento que tú recién señalabas, uno tiene que empezar a... Primero se proyecta cómo, Correcto. qué es lo que hace falta en San Antonio, qué espectáculos podemos hacer de alguna manera solventar, porque obviamente si teníamos 5 o 6 personas, ahora Claro. llegamos 22, 23, 24 personas, fácil que trabajamos Mira, en el baúl del cerro. O es sea, espectacular eso. somos muchísimos. Entonces para eso también hay que ver qué podemos hacer, cómo podemos solventar. Afortunadamente, y gracias a Dios, hemos tenido la respuesta de la provincia, gente que viene afuera de Santiago, de muchos lados. Es como un lugar típico en el cual la gente que vive acá en la provincia, llega alguien del extranjero, se van al baúl del cerro. Se van al extranjero, van al baúl del cerro. Es bonito ver, y a mí me emociona mucho de repente ver, porque nosotros con la banda del baúl del cerro, ¿Ya? tocamos bolero, tocamos tango, tocamos cueca, tocamos de todo, y que vaya un abuelito, que vayan hasta los nietos van. Entonces una cosa Exacto. más que nada familiar. Hacer un encuentro familiar. Y volviendo al tema de la decisión, también eso tenía que tener un respaldo económico. Y para eso se trabajó y dije, ya, ahora estamos en condiciones se presentó la posibilidad. Y saltó toda esa Claro. apuesta. Entonces, con eso nosotros nos lleva ahora, hablábamos del espacio físico, que tenemos la oportunidad de traer a los grandes artistas, lo comenzábamos hace un rato atrás, de Pablo Herrera, por ejemplo, que a todo esto pasó el aviso que viene el 1 de septiembre una vez más, porque quedó mucha gente afuera. El Tito Fernández, que está el 18 de El 18, agosto, exactamente. estuvo Eduardo Gatti, estuvo Fernando Viergo, y también viene otro artista súper importante que más adelante también lo vamos a dar a conocer por parte tuya, me imagino. Sí, no te preocupes, eso es entonces, una sorpresa. Es una sorpresa para toda la gente y para toda la provincia de San Antonio, súper Sí. importante. Unos artistas que en realidad juntarnos también cuesta. Exacto. Así que para allá vamos. Entonces, como te digo, la decisión, obviamente, aparte, digamos, hablando artísticamente y también hablando como se puede decir, como una persona, como un mini empresario, microempresario, que lo estoy yo haciendo el papel, que yo soy responsable, digamos, pero en el fondo detrás mío hay un equipo de trabajo, de gente que trabaja mucho, que tanto servicio que hacen ellos como que hago yo, trabajamos todos igual. Claro, y de hecho, por ejemplo, en ese sentido está vinculado a la familia, o sea, Claro. las personas que trabajan contigo forman un equipo, si bien es cierto, pero a su vez también son como una estructura familiar. Claro, Y eso, por así ejemplo, es. se denota, o sea, yo te digo, por ejemplo, cuando uno llega allá y conversa con las personas, con las niñas que atienden, con el hombre que está en el bar, son Con cosas el que realmente uno sí. se da cuenta automáticamente que hay un ambiente distendido, un relajo. Y eso yo te digo, por ejemplo, para la provincia, proyectarlo, ojalá tener espacios como ese, en donde tú encuentres cultores de lo que significa la estructura provincial, no tanto de los, si bien es cierto, tenemos poetas, cualquier cantidad, pero los espacios como los que tú abres, que por ejemplo proyectas, porque tú en cierta forma, aparte de que tu lugar físico que tienes hoy, no solamente es un lugar físico en que uno pueda ir a extendirse, sino que también puede ver otro tipo de espectáculos Claro. con gente local. Exacto. Y eso, por ejemplo, Exacto. te digo, es muy difícil encontrar, yo te digo abiertamente, el tiempo que estaba aquí en San Antonio, no lo había encontrado antes. Y de hecho, hasta donde tengo entendido, lo que el pub es eso. Claro. El pub es tratar de tener la música en vivo con gente local, que Exacto. pueda expandir, mostrar sus Claro, cosas. y la gente, bueno, lo que se forma ahí, a lo mejor hay mucha gente que nos está viendo en este momento y que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ir, es un ambiente muy familiar. O sea, la gente que va al baúl del cerro, el que quiere subir a cantar lo hace. Ujú. A decir a lo mejor una poesía, un poema, lo puede hacer. Hay gente que va a celebrar su cumpleaños, lo celebramos del famoso tequila, Sí. ¿quién aguanta más el tequila? Pero se genera un ambiente, se genera una muy buena onda, una muy buena vibra con todo el mundo. Correcto. Entonces, en lo que decía antes yo,
ir al baúl del cerro es más barato que ir al psiquiatra, porque que hay pero nuevo, en realidad Ahora, que hay como mira, nuevo. cuéntame una cosa, supuestamente tú abres los días del jueves en adelante o Mira, el miércoles en nosotros adelante? igual, nosotros tenemos, por ejemplo, hemos hecho eventos con colegios, ¿Ya? con empresas de San Antonio, día lunes, martes, miércoles, nosotros estamos abiertos al público, ofrecemos almuerzo, ofrecemos comida, despedida de soltera, despedida de soltero, Ya. cumpleaños, aniversario, matrimonio, nulidad, separación, cambio de sexo, atraso, lo que venga. Nosotros estamos, siempre estamos haciendo esa actividad y en los días jueves nosotros funcionamos como salsoteca. Ahora, yo quisiera llegar un poquito más hacia atrás, hace muchos años atrás. Ya, cuando era chico. Claro, Hace no, 10 años. mucho antes de estar, 10 años atrás. de que tú y yo a lo mejor existiésemos. ¿Ya? El punto es, por ejemplo, pensar que los espacios que tú, por ejemplo, estás dando, sirvió también para otros cultores de lo que era una bohemia. Ahí están, por ejemplo, Roberto Parra, Exacto. Eduardo Parra, y bueno, de hecho incluso estaba también el Popín de... Popín de América. El Popín de América. Sí, que Popín de él América también llegó- estuvo con ellos. Sí, Entonces, pero Popín de América llegó, no llegó hace como 8 años atrás a San Antonio. Se apareció después. Popín de América, no, hay muchos tomados, muchos cultores. Por ejemplo, yo siempre recuerdo ya convención de grandes amigos que yo tuve la oportunidad de compartir con ellos como amigos, conocerlos como personas, conocerlos como músicos. Aprendí muchos de ellos, como Camilo Zúñiga, un correcto. gran maestro, Abdón Mora, Jaime Rojas, y mucha otra gente, amigos que formaron parte importante del movimiento cultural en San Antonio. Exacto. Grandes músicos que a nosotros nos representaron en muchas oportunidades. Y ellos son como escuela de muchos de nosotros, unos ejemplos de muchos folcloristas, muchos músicos que han conformado Pepe Cornejo, orquestas. por ejemplo. El Pepe Cornejo. Que ahora Pepe- incluso está, creo que está fuera de Chile, está en Canadá. ¿Está fuera? ¿no? ¿En Canadá? en ¿En Canadá. la cárcel? ¿O? No, está en Canadá. Ah, qué País bueno, Canadá. qué Sí, está por bueno. allá, tengo entendido. Mira, en realidad eso amerita mostrar un poco lo que es la forma como se han generado esos espacios también. Hoy día, por ejemplo, estamos nosotros a lo mejor revitalizando lo que fue el tiempo atrás. Exacto. Y eso, por ejemplo, para nosotros, el proyectarlo el día de hoy, en este tipo de entrevistas, saber que existen esos espacios, a lo Claro. mejor va a haber mucho artista que está oculto, que tiene muchas ganas de mostrarse, de ver que es capaz. Y espacios como los que tú puedes brindar significan también cultivar eso que el día de mañana a lo mejor lo podemos perder por un cambio de nuestra propia identidad. No, por supuesto, no. Yo creo que, bueno, y hago la invitación a toda la gente que nos está mirando, si tiene alguien un conjunto folclórico de jóvenes, de lo que sea, el espacio, el baúl del cerro, que está ubicado en Yoyío, está abierto para todo tipo de espectáculos que quieran, se quieran mostrar, siempre damos la oportunidad, orquesta. Tú fuiste el otro día Sí, cuando había claro. una orquesta que de San Antonio está formando, ahí ha ido un trío también que está formando un gran trabajo, que están haciendo sus temas inéditos, es súper importante. Nosotros, el grupo que quiera, tiene las puertas abiertas para mostrar su trabajo. Nosotros contamos con una amplificación realmente profesional, que lo toman todo. Yo te comentaba hace un rato Sí. atrás, fuera de cámara, que los artistas de nivel como ejemplo, como estuvo el Pablo Herrera, el Fernando Ubierbe, son artistas que tienen cierta exigencia para amplificación. Correcto. O sea, nosotros no tenemos que empezar a buscar quién nos arrienda, sino que nosotros contamos con esa amplificación en local y esa amplificación está para todo el mundo que quiera ocuparla. Eso, por ejemplo, les yo te digo paso. que una tremenda invitación, Sí, es por una supuesto, apuesta, sí. porque yo te digo, mira, una de las cosas que cada territorio en que uno puede estar se tiene que empapar con la identidad local. Y eso, por ejemplo, no solamente tiene que ser una situación o una circunstancia de lo que pasó antes, sino No, que por también de lo que supuesto. está avanzando, de lo que Exactamente. se pueda proyectar, de lo que se pueda mostrar. Y en eso, por ejemplo, también van todo lo que se puede significar la estructura de emprendimientos por detrás. Claro. O sea, yo te digo, por ejemplo, la cultura hoy en día, en otros países, por ejemplo, como el caso, hablando de lo que significa el gran conglomerado europeo, toda Europa vive más del turismo de lo que puede significar su propia explotación, ya sea agrícola, lo que sea, vive más del turismo. Por ejemplo, antes era impensado que España, hace como unos 20 años atrás, ellos tenían lo más 1.800.000 turistas. Tú lo ves ahora que en estos momentos tienen... Viven todos los días de eso. Po. Eso, por ejemplo, es una proyección que nosotros, yo creo que con lo que tú haces, estás contribuyendo de a poquitito a formar todo lo que significa una cadena de valor. Eso es también de cómo podemos proyectar esta visión hacia adelante. Yo creo que en ese sentido es una parte sumamente sustancial de lo que significa tu esfuerzo proyectado con gente de la zona hacia lo que significa la cultura Sí, interna de nosotros la nuestra cada humanidad. día estamos luchando por eso, para que eso se mantenga. Y como te decía hace un rato, hasta los días jueves nosotros hacemos clases de salsa. Mira. Antes que se me olvide, con profesores de salsa. Y la gente ya tiene un espacio diferente. Claro que sí. Tenemos las chorrillanas, que son chorrillanas afrodisíacas, para que la vayan a probar.
Entonces, aparte de ir a tomarte un trago, puedes comer, puedes hacer muchas cosas, o sea, se pasa realmente bien. Estamos generando una actividad bohemia, entre comillas, con el buen sentido de la palabra, que la bohemia, un espacio diferente de los, como te decía, de los 30 años hacia arriba, donde la gente se puede ir a divertir, se puede estresar, olvidarse de todos los atados problemas que puedan tener en algún momento de la rutina laboral, por decirlo de otra manera. Así que yo estoy muy contento con el cuento, agradecido por supuesto a toda la provincia de San Antonio, a todos los amigos y gente que viene de afuera también, que ahí en Yoyeo han encontrado un espacio diferente. Aldo, mira, solamente me queda agradecer el hecho de que tú hayas compartido conmigo y mi primer entrevistado en esta temporada de Imago Mundi. Ahí tenemos la suerte. Exactamente. Por lo tanto, amigos míos, nos estaríamos viendo en la próxima semana con un nuevo entrevistado y ya sabremos que tenemos hoy en día ya un espacio donde compartir de una manera diferente. Y continuando con Imago Mundi, Educación y Cultura, estamos ahora junto a José Luis Brito, conservador del Museo de San Antonio. José Luis, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Imago Mundi. Muchas gracias, Luis. También estoy muy contento de estar en su programa. Bueno, la verdad es que es importante porque José Luis nos ha acompañado en años anteriores y obviamente que tenerlo en esta ocasión para nosotros constituye de verdad un hecho bastante simbólico por el tema de que José Luis durante mucho tiempo ha liderado lo que es el tema medioambiental en nuestra zona. Una lucha que a la larga no ha sido fácil porque medio ambiente no significa simplemente hablar del tema, sino que también practicar de una u otra manera, con hechos, de qué manera se puede llegar a una verdadera defensa y enseñar sobre todo a la gente para que cuide nuestro medio ambiente. ¿Cuántas veces, José Luis, hemos hablado de que este de verdad es el único planeta que tenemos y si no lo cuidamos como quien ensucia su propia casa, ¿no es así? Así es, muchas veces, Luis, muchas veces en distintas batallas ambientales. Bueno, dentro de todo esto me gustaría que me contases cuál es la batalla ambiental más dura o más llamativa o la que tú recuerdes con mayor énfasis. Bueno, en general el público, yo creo que, o una parte del público aquí de la provincia de San Antonio, siempre ha pensado en que el tema de la caza ilegal, yo creo que es uno de los temas como íconos con los cuales a veces se nos confunde, y sin embargo, como tú decías muy bien, el medio ambiente es algo muy amplio, no es solamente el medio en el cual nosotros como humanos vivimos, sino es en el que viven muchas otras seres vivientes, muchas otras especies de plantas y de animales, muchos de los cuales también nosotros no conocemos. Y además estamos en una zona fronteriza entre una zona terrestre y este gran océano. Nosotros somos gente costera y por lo tanto vivimos en un ambiente en donde es doble, digamos, es un ambiente acuático y un ambiente terrestre, que muchas veces nosotros poco diferenciamos a pesar de ser sanantoninos, costeros. Sí, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ver el mar que finalmente no lo vemos. Así es. Uno nota, por ejemplo, y cuando ustedes ven gente que viene de Santiago, con qué ganas llegan a las playas. Uno en realidad no le llama mucho la atención a las playas, pero es por estar mucho tiempo frente al mar nada más. Sin duda, y no solo el mar, también vemos o no vemos en realidad claramente otros aspectos muy bellos que tiene San Antonio y que es su naturaleza. Su belleza escénica que nosotros tenemos en esta provincia es incalculable. De hecho, litoral de los poetas vinieron aquí no a vernos las caras precisamente a nosotros, sino se instalaron aquí por la belleza escénica, sin duda, que tiene la provincia de San Antonio. Sí, en este aspecto yo quisiera destacar algo bien importante porque Santo Domingo es una zona de humedales. Hay unos humedales realmente hermosos que tiene nuestra provincia, que nosotros no los conocemos mucho, pero en realidad entiendo que tienen como bastante trascendencia en otros lugares que no son acá en San Antonio precisamente. Sí, Luis, pero la verdad es que la provincia de San Antonio tiene una característica ambiental que como dije, no la vemos bien claramente. Todas las comunas de nuestra provincia tienen una característica, todas ellas dan una cara o están unidas por el mar. Y la otra importante es que si uno lo mira desde el aire, esta provincia está llena de desembocaduras de esteros, 2 ríos importantes y una serie de lagunas costeras. Por lo tanto, la provincia de San Antonio es una serie de postas compuestas de pequeños y grandes humedales que conforman parte importante de un engranaje mayor que va o parte desde Canadá y termina en Magallanes. Sin embargo, la provincia de San Antonio tiene una concentración de humedales que es característica de nuestra zona
que es una característica ambiental más importante que tampoco nosotros la vemos claramente. Y uno de estos humedales, como tú muy bien has informado, ¿cierto?, es justamente el humedal El Yali. Y el humedal El Yali es una superficie de 11.500 hectáreas, sin embargo, que no solo existe un cuerpo de agua, ya que humedales corresponde, ¿cierto?, a cuerpos de agua permanente o semipermanente, salados, dulces o salobres, ¿cierto?, y que incluyen en algunos casos las costas hasta 6 metros de profundidad, incluyendo arrecifes de coral. Y en este caso, en Santo Domingo, tenemos 10 lagunas de distinto tamaño, 2 salinas, 4 esteros, una laguna salada o albúfera y un embalse que conforman este enorme ecosistema acuático denominado humedal El Yali, que es un humedal de tipo mediterráneo además, recordando que hay 5 humedales de tipo, 5 zonas mediterráneas en el planeta, de las cuales nosotros conformamos parte costera, y por lo tanto dejan a este humedal El Yali en la zona de Bucalemu, ¿cierto?, la gran ex hacienda de Bucalemu en lo que es hoy día Santo Domingo, como uno de los 5 humedales mediterráneos del planeta y, por supuesto, el más pequeño, pero así con este grado de importancia planetaria. Fue declarado además sitio Ramsar, una convención en Ramsar, una ciudad de Irán, y obviamente que no todos los sitios humedales probablemente hayan sido declarados Ramsar, pero el caso de Santo Domingo sí corresponde a un sitio Ramsar, pero me da la idea de que hubo algún problema que pone en peligro que esto siga siendo considerado un sitio Ramsar. Sí, la verdad es que... Un mal manejo me refiero. Sí, a ver, el humedal El Yali ya dije que tiene 11.500 hectáreas de superficie como ecosistema. Sin embargo, lo que está declarado sitio Ramsar o humedal de importancia internacional es solamente las 520,37 hectáreas, 32 hectáreas de superficie que componen lo que es la Reserva Nacional El Yali, administrada por CONAF y que conforma parte del SNASPE, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Solamente esa superficie equivalente a la Reserva Nacional es la que también equivale a la zona declarada Ramsar. Ahora, hay una idea, ¿cierto?, no solo de CONAF, sino de varias organizaciones impulsadas por CONAF, y solo va a prosperar si los particulares que son dueños de las numerosas y la mayor parte del humedal El Yali, ¿cierto?, de declarar toda la superficie o una mayor superficie, ¿cierto?, de lo que es hoy declarado Ramsar como tal, y que conformen parte de este ecosistema, ya que estamos ante un ecosistema que está bastante deteriorado en el tiempo, en lo que se llama en biodiversidad, en biología, un hábitat fragmentado. Significa que en épocas históricas, ¿cierto?, tanto españolas, ¿cierto?, y posteriormente durante la República ya, este sitio ha sido quemado intensamente para el rastrojo, para la pradera triguera, con costumbres antiguas obviamente, y lo único que sobrevivió, o una parte de lo que sobrevivió de este ecosistema, fueron los cuerpos de agua, las películas de agua de las lagunas en este caso, pero el bosque nativo alrededor fue desapareciendo paulatinamente. Es asombroso para nosotros, Luis, sobre todo cuando arqueológicamente se descubre en el Tricao, recientemente durante el verano pasado, en los sitios arqueológicos allí descubiertos se encontraron 60 esqueletos de nativos, ¿no? Entre los fogones, en uno de ellos aparecen los cráneos de pudú. Y para quienes son entendidos, ¿cierto?, en los temas de la vida silvestre, de la fauna silvestre, hoy día sabemos que el pudú es una especie de ciervo, ¿cierto?, una de las 3 especies que viven en Chile, que está presente desde el sur de la 7ª región, pero precordilleraramente hacia el sur, hacia la 11ª. Y en esta zona ya 7ª, 6ª región, 5ª, ya no existe. Pero los cráneos de esta especie nos hablan entonces de este futalemu u bucalemu que llamaban los nativos, de este gran bosque que alguna vez existió alrededor de este humedal. Bueno, hablando siempre, es una parte de la lucha medioambiental que diariamente se da a través de los organismos que tú tienes la oportunidad de dirigir y de pertenecer. Pero no hay que olvidar que otra lucha medioambiental importante se ha dado sobre todo aquí en San Antonio, más que en otras ciudades tengo entendido, que es el tema de los animales de los circos. Yo creo que hoy día ya no es necesario que un circo cuente con animales para hacer una atracción importante en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestro país, pero lamentablemente persisten circos con animales, y animales que ni siquiera son bien tratados, porque hay casos lamentables de maltrato animal en estas locaciones. Luis, antes de responderte tu pregunta, que es muy interesante, quiero cerrar la anterior, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Chile y en la zona central y aquí en la provincia, es justamente lo que decía, el hábitat fragmentado, es decir, los ecosistemas ya alterados históricamente y la fauna viva aislada con poblaciones que no se pueden encontrar entre ellos, difícilmente se reproducen
y conforman pequeños grupos o poblaciones de especies que están condenadas a desaparecer. Por eso es que cuando el hombre, y en el caso de la provincia de San Antonio, realizamos daño a una quebrada X, a un cuerpo de agua, a una playa determinada, podemos afectar a poblaciones de especies de las cuales ya están acabando su número, porque ya tenían un problema previo causado por nosotros y que lo terminamos de problemar con distintas cosas. Pueden ser incendios forestales, son los más comunes. Aplicación de veneno ilegalmente en forma masiva, ¿cierto? Contaminación por derrame de líquidos químicos, qué sé yo. Son una serie de problemas que tenemos hoy día en la provincia en algunos momentos. Bueno, vamos al tema de los circos. Sí, me interesa un poco saber, porque ustedes han tenido incluso hasta pugnas, entiendo, con los dueños de los circos para poder en varios casos retirar animales que están mal tenidos y que incluso no tienen ellos los permisos ni los papeles para tener ese tipo de animales. Sí, lo que pasa es que como conservacionista, en mi caso, como naturalista y como investigador de la vida silvestre, en algún momento me hice inspector ad honorem de casa del Servicio Agrícola Ganadero SAC y por supuesto me encontré con el tema de la fiscalización, entre otras cosas, de los circos. Y San Antonio era un lugar muy popular para la venida de los circos y nos empezamos a dar cuenta que habían animales mantenidos en cautiverio que estaban totalmente ilegales, que eran animales que tenían prohibición absoluta de ser mantenidos en cautiverio, y los circos que venían a San Antonio nos demostraban una y otra vez que nadie o muy pocos supervigilaban estas situaciones y que habían animales, como en el caso de osos, osos sudamericanos de anteojos, ¿cierto? Que si uno miraba los papeles de los circos estaban considerados como osos americanos, el oso negro de Norteamérica. Y nosotros lo habíamos determinado positivamente como investigadores, ¿cierto? Y como especialistas en vida silvestre, como esta especie en peligro. Y por lo tanto, nos decidimos en un momento, y el museo crea en algún instante el Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Museo de San Antonio, y se comienza a fiscalizar a los circos, y se le comienza, por lo tanto, a incautar los animales. No fue menor muchas veces el tema de incautar algunos cocodrilos, por ejemplo, cubanos en el circo Buffalo Bill, sí. O en el caso de un león abandonado por el mismo circo años después. O sí, que quedó en el estadio municipal. Exactamente. Del León, sí. O al águila humana, en el caso de decomiso de loros y monos, o el caso del circo Tony Zapatilla, el que se le incauta en algún momento cerca de aquí también un oso de anteojo, o el circo Koning, o Kenning, ¿cierto? Que fue muy famoso en los últimos 2 años, ya que cerca de aquí de Pichidangui se le decomisa al famoso chimpancé Toto, que primeramente fue descubierto aquí en la provincia de San Antonio, y en un intento fracasado que tuvimos con la Policía de Investigaciones, ¿cierto? No se puede decomisar al famoso chimpancé Toto. El circo escapa al Tabo, en el Tabo se instala, volvemos a la carga con la gente del Zoológico Nacional, me acuerdo, ¿cierto? Y no se puede hacer el decomiso toda vez que teníamos 2 carabineros de apoyo y había una protesta acá en San Antonio, y todos los refuerzos de la Policía de Carabineros estaban aquí en San Antonio, y el circo durante la noche se vuelve a escapar. Logramos una orden de un juez local para incautarlo. El circo escapa por el Paso Libertadores hacia Argentina, queda varios años en Bolivia, y finalmente reingresa, y años más tarde el chimpancé Toto es decomisado. Varias historias como esa son muy comunes aquí. Sí, pero yo quiero saber un poco si toda esta lucha ha dado algún resultado, generado al final una suma de acciones. Sí, yo creo que, no porque yo lo diga, lo hemos visto evidentemente en el profesorado de la provincia, hemos visto un cambio de actitud después de predicar muchos años de que había que mostrar nuestros lugares, lo hemos visto en los artistas locales, que si bien siempre estuvieron tratando de destacar lo nuestro, hoy día hay muchos que se inclinan por los nativos. Todo el mundo hoy día, el mundo sanantonino de nuestra provincia habla de los indígenas yoyeo. Sabe más de la identidad local. Sabe más de la identidad local y sabe más de las especies que viven con nosotros, las autoridades también. Por lo tanto, yo creo que ese es un gran logro. Sí, ¿te puedo sacar un poco del tema medioambiental? Por supuesto. Quiero llevarte a otra cosa. Hablamos siempre de globalización, una palabra que está muy de moda. Y yo siempre que viene algún invitado aprovecho a preguntarle porque quiero saber las posiciones de cada persona respecto al tema. Hablas de identidad. ¿Cómo lo ves tú inserto dentro de la globalización? Bueno, hoy más que nunca esto es importante, ya que si bien todos sabemos que es la globalización y que nos lleva al instante a cualquier parte, sí, claro.
hoy día más que nunca, nosotros si queremos mantener un cierto liderazgo, si queremos que el ecoturismo y el turismo emprendan en Chile un buen camino, sobre todo que Cernatur hoy día tiene un eslogan muy bien puesto, el que nosotros como investigadores hemos apoyado, Chile, naturaleza que conmueve. De hecho, ahí está el gran negocio de Chile. Si nosotros no conocemos nuestra vida silvestre, no protegemos nuestro paisaje, nuestra geografía, y no le sacamos provecho a eso, cuidándolo. Siempre yo menciono, por ejemplo, cazar un pato, bueno, uno lo mata y se lo come una vez. Pero si uno lo cuida, ¿cierto? Y lo protege, y lo da a conocer, uno le puede sacar mucho más dinero observándolo, fotografiándolo, Sí, que cazando y comiéndoselo una sola vez. No, obviamente lo va a poder fotografiar y promover y seguramente ese pato, y el pato es un ejemplo, estamos hablando de las especies en general, Sí. va a tener primero una vida que no se debe quitar, y segundo que va a permitir que mucha gente de muchas partes puedan verlo. Luis, una de las cosas que tú justamente preguntabas de esta identidad, hoy día en la provincia de San Antonio estamos redescubriéndonos, no solo del ámbito natural, sino redescubriendo muchas veces edificios patrimoniales, personajes históricos que hicieron grandes acciones a lo largo del país y en Sudamérica y que estamos redescubriendo que vivieron acá, que muchas veces nacieron en esta zona y hoy día, después de decir muchas veces, oh, San Antonio, que no se destaca más que por la playa, que por la costa, hay sol, la gente... Bueno, hoy día estamos descubriendo que tenemos en realidad muchas cosas por las cuales enorgullecernos y que es como una caja de Pandora que estamos recién descubriendo y que tiene aristas en todas las direcciones. Y por lo tanto, esto es una buena apuesta, no para ir en contra de la globalización de ninguna manera, sino para asentarnos más en quienes somos y enorgullecernos, plantarnos mejor hacia la vida, ¿cierto? Y decir, nosotros tenemos identidad, aunque esta está aún oculta y para muchos todavía ni siquiera tiene significado. Sin embargo, sí la tenemos, invito a descubrirla, ¿cierto? Y vaya que nos vamos a enorgullecer de haber vivido, nacido o trabajar en esta zona. Bueno, está en el trabajo que individualmente cada persona puede hacer consigo mismo y de ahí supuesto. proyectarlo, por supuesto, al resto de la sociedad, que es lo que al final importa, ¿no es así? Así es. José Luis, un último tema, aprovechando ya los últimos minutos que nos quedan. Hay una polémica que se ha suscitado con el levantamiento de un emisario submarino por parte de la empresa Esval en una parte de San Antonio. En el tema medioambiental, ¿cómo se ha visto eso? El tema ambiental incluye también la parte antropológica y aquí en la comuna de San Antonio, sin duda, este tema ha causado una polémica principalmente de tipo social y se ha debido, yo creo, que a un mal manejo del proyecto en el sentido de su difusión, la cual a mi parecer como conservacionista no se ha informado o no se informó al principio, ¿cierto?, a toda la comunidad involucrada y por eso le empezaron a aparecer como aristas en todas las partes a la empresa y al proyecto. Pero yo creo, sin duda, que todos de alguna manera estamos de acuerdo en que este emisario submarino debe ser construido, debe existir, toda vez que vamos a sanear la costa litoral inmediata de una gran cantidad de colectores que en este momento tenemos, ¿cierto?, y que sacan sus aguas sin tratamiento de ningún tipo y varios litros por segundo que son vertidos a la desembocadura del río Maipo, uno de los estuarios más importantes de Chile Central, ¿cierto? Y a la costa en donde hay varias áreas de manejo y de cultivo, ¿cierto?, de alguna manera de especies marinas para los pescadores artesanales. Por lo tanto, el tema está en que solicitamos que de una vez el proyecto debe salir bien, que se haga, por supuesto, pero que se haga de la mejor manera. Muy bien, José Luis, muchas gracias. La Muchas conversación gracias, con José Luis Brito, conservador Museo de San Antonio. Bien, hemos culminado hoy día un trabajo bastante oficioso en que hemos estado con bastantes entrevistados de muy alta calidad de esta provincia, enseñando todo lo que puede ser el cultivar a las personas en la cultura y la educación. Y de esta forma llegamos entonces con este programa que, como siempre, llega a sus hogares los días lunes a las 22 horas y los días sábados al mediodía. Por su canal, Canal 2, canal abierto a toda la provincia de San Antonio. Y de esta forma nos despedimos para un nuevo capítulo de Mago Mundi la próxima semana.
Imago Mundi, Educación y Cultura. Hasta pronto.